El tema de hoy día, como ustedes saben, es básicamente el rol y los límites del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución y sus limitaciones también frente a los otros poderes del Estado, en este caso especialmente el Tribunal Electoral, a raíz sobre todo de las medidas cautelares que ha dictado en relación a los supuestos derechos conculcados de algunos de los candidatos. Ese es el tema que nos va a reunir hoy día y que espero nos ayude a comprender mejor la naturaleza institucional y jurídica del Estado plurinacional en que estamos viviendo. Como ustedes saben, tenemos tres invitados de lujo. Son tres constitucionalistas de primer nivel. Vamos a empezar dándole la palabra a Jorge Asbun. Jorge Asbun estudió Derecho en la Universidad Gabriel Hernández Moreno y posteriormente hizo la maestría y finalmente culminó el doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito varios libros en Derecho Constitucional y es una de las autoridades más reconocidas en este tema. Es que doctor Asbun tiene la palabra, 20 minutos, bienvenido. Habilite su micrófono, sí. Perfecto, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los presentes, a mis colegas juristas, en fin, y a todos los interesados en el tema que nos reúne hoy para conversar. Dado que todos que tenemos distinta formación, voy a hacer una referencia bien sucinta a los antecedentes del tema que me tocó abordar, que está referido justamente a las medidas cautelar dictadas por el Tribunal Constitucional, que han impedido por ahora al Tribunal Supremo Electoral pronunciar una resolución definitiva respecto a estas personas que, se entiende, no cumplían el requisito de la residencia permanente de por lo menos 2 años antes de la presente elección. A ver, yo creo que como todo tema puede ser respondido de manera directa fuera del contexto y a su vez, y este es el tema esencial, hay que mirarlo en la integridad del problema para poder entender lo que está pasando. Si lo vemos desde un punto de vista particularizado, podemos decir que la medida es regular, que el tribunal pueda tomar esa medida, está en el marco de sus atribuciones y no implica una ruptura de las tareas que constitucional y legalmente le está atribuido al Tribunal Constitucional. Porque si la medida cautelar es una posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional. Sin embargo, si lo miramos integralmente, es decir, el problema llevado al tribunal, la controversia constitucional y de la cual parte esta medida, entonces la medida es absolutamente equivocada en la medida que el problema, la controversia constitucional que le da origen, entiendo yo, no se ajusta al canon de constitucionalidad que nuestra Constitución le manda al Tribunal Constitucional. Voy a hacer el detalle de la relación de dónde se origina la medida para explicarme mejor esta perspectiva general que creo que es la que refleja verdaderamente el sentido del equívoco de la disconformidad de la medida con las normas vigentes en Bolivia. Un asambleísta departamental planteó una acción de inconstitucionalidad y control de convencionalidad de los artículos 185 y 297 de la Constitución Política del Estado, que exige este artículo que las personas que sean candidatos deben haber residido de manera permanente al menos los 2 últimos años en el país. Quiero destacar que ese es el fondo del problema y la impugnación que está realizando esta demanda es sobre 2 artículos de la Constitución. O sea, no respecto de la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto o de cualquier otra norma general, sino que está cuestionando cierta inconstitucionalidad de la propia Constitución. Para ser más preciso terminológicamente, hablemos, como ellos hablan, de la convencionalidad, de que la norma constitucional es contraria a la convención.
estoy solamente repitiendo los contenidos que ha presentado el demandante. Una vez admitida esta acción, se solicitó la medida cautelar y el tribunal lo otorgó, y a partir de ese momento impide que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales emitan resolución sobre estos casos donde hay personas que se supone no cumplen estos requisitos. Y el Tribunal Constitucional le dice al Tribunal Supremo Electoral: hasta que no haya un pronunciamiento definitivo de esta medida, de este problema de fondo, no puede pronunciar la resolución final. En ese contexto, nos corresponde recordar que las medidas cautelares son una potestad del Tribunal Constitucional. Recordemos, por ejemplo, que cuando se demandó la inconstitucionalidad de la ley del notariado, los magistrados Gualberto Cusi y otros 2 miembros que componían la comisión de admisión emitieron una medida cautelar y fueron destituidos por el legislativo en ese momento a través de juicios que se les inició porque el legislativo entendía que era una medida excesiva. Quiero recordar este antecedente porque muchas veces nosotros los ciudadanos juzgamos los actos de una institución según nos convenga o no, y no según su armonía o no con la Constitución, que es el deber que tenemos y que entiendo yo es el deber de todo ciudadano. Entonces, en ese antecedente, nadie cuestionó que la medida cautelar era un mecanismo adecuado y que el tribunal podía emitirla. Pero, ¿qué sucede? En ese proceso se demandaba una supuesta incompatibilidad de una ley, la ley del notariado, respecto de lo que decía la Constitución. Entonces hay una diferencia esencial ya en el problema, porque, reitero, en el caso que estamos analizando de la ley electoral, de los temas electorales, se demanda una inconstitucionalidad de 2 artículos de la Constitución, no de ley. En cambio, en esa oportunidad se demandó la inconstitucionalidad de una ley porque se entendía contraria a la Constitución. Pero hay más. La demanda planteada por este ciudadano, por este miembro de la Asamblea Departamental, y esto es imprescindible para mirarlo jurídicamente el problema, señala lo siguiente. Él dice, y esto está reflejado en el auto del Tribunal Constitucional que otorga las medidas cautelares, él dice lo siguiente: que la Corte Electoral eventualmente podía hacer un uso literal de esos artículos y excluir a aquellos ciudadanos que han tenido refugio político o han estado asilados fuera de Bolivia y por tanto les estaría dañando sus derechos políticos a participar. Fíjense ustedes, si en el fondo está, como el Tribunal Constitucional mismo lo transcribe, está pretendiendo explicarnos una supuesta arbitrariedad que eventualmente cometería el Tribunal Electoral, es evidente que ese no es un problema de constitucionalidad. Ese es un problema que podía resolverse en su caso, la persona que sea afectada por un amparo o por una acción tutelar, pero no por la acción de inconstitucionalidad, porque los argumentos en ningún momento muestran cuál es la incompatibilidad de las normas que él entiende son contrarias a la Constitución. Lo que nos dice es, va a haber un abuso, un exceso, una arbitrariedad del Tribunal Electoral y por tanto prevengamos y evitemos esa situación. Ese no es un problema de constitucionalidad, sino en todo caso de tutela. Entonces quiero decir con esto que la demanda está mal planteada. La demanda no tiene una base normativa. Bien. Continuando, además de que ya referí que esos artículos que se impugnan o que se identifican como lesivos, sin una argumentación debida, son artículos de la Constitución, se reitera un concepto que en Bolivia, desde hace unos 2 años atrás,
ha venido insistiéndose y que nos pone ante la eventualidad de preguntarnos si existe constitución, es decir, ¿hay una constitución en Bolivia o solo hay un tribunal constitucional que es el que define la constitución? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se cuestionan artículos de la Constitución diciendo que son inconvencionales, que son contrarios a los tratados de derechos humanos, primero se omite gravemente que en Bolivia, por mandato del artículo 410 de la Constitución, los tratados de derechos humanos se han integrado a la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad. No hay dentro de Bolivia, quiero decir, los tratados existen, están afuera, pueden ser defendidos por las instancias internacionales que correspondan, pero el mandato del 410 de la Constitución dice que los tratados se han integrado y son parte de la Constitución. Entonces, es una falacia argumentativa decir que es posible, por un supuesto control de convencionalidad que no lo permite la Constitución, por lo menos en Bolivia, y quiero aclarar que entiendo que el control de convencionalidad fue creado a través de jurisprudencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es aplicable, creo que es válido en distintos países, pero no en Bolivia, donde la Constitución ha dado un vuelco a ese sistema al establecer constitucionalmente el bloque de constitucionalidad. Lo curioso aquí es que el Tribunal Constitucional de Bolivia muchas veces define el bloque diciendo lo que acabo de decir, que el bloque implica que esos tratados se han integrado a la Constitución, pero luego, para hacer este juicio de interpretación, lo separa y coloca la Constitución por abajo de esos tratados y lo testea con los tratados que antes dijo que eran parte de la Constitución. Este fue el razonamiento que se utilizó en la sentencia de la reelección indefinida, en la sentencia 84-2017. Esta, entiendo yo, falacia argumentativa, fue la que permitió decir, no, el artículo 156, 168, 285 de la Constitución, al establecer la posibilidad de un solo mandato, infringe los derechos políticos establecido en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y por tanto se va a aplicar preferentemente el tratado y no la Constitución. A partir de esa sentencia se ha venido desarrollando en otras dos sentencias este mismo tema en el que los ciudadanos cuestionan, los ciudadanos, los representantes políticos o las autoridades cuestionan ciertos contenidos de la Constitución porque entienden que o son inconvencionales o el otro argumento es que son reglas que no se pueden aplicar porque contrarían los principios constitucionales. Esta es una teoría que hace tiempo fijó Dworkin y tiene seguidores como Zagrebelki o el mismo Alexis, que nos dice que el derecho no solo es un conjunto de normas, sino que hay principios y que hay reglas. Y dicen, entonces los principios valen más que las reglas. Ergo, como la exigencia de que una persona viva 2 años antes en un país o en una región es una regla, no puede afectar el derecho político que supuestamente no tiene esa exigencia. Ese es otro argumento que entiendo yo que hoy día se ha producido un derecho dúctil capaz de definirse solo por el magistrado del Tribunal Constitucional, contrariando incluso la propia Constitución. Entiendo yo que si bien la Constitución tiene principios, tiene valores, ellos son interpretados en primera instancia y son desarrollados materialmente por el constituyente. De modo tal que si el constituyente estableció que se necesitan 2 años de residencia en una región o en el país para ser candidato, esa es la interpretación de democracia que tiene el constituyente y no puede ser modificada por el Tribunal Constitucional. Porque si no es así, vamos a llegar al absurdo que una constitución entonces solo debería tener 5 palabras: justicia, democracia, igualdad, y el Tribunal Constitucional
llenaría, dotaría de contenido a esas palabras, porque por lo visto, con solo poner el principio democracia o derecho político, el tribunal puede menoscabar o cambiar el sentido que el propio constituyente le ha dado a esos conceptos. Creo que ese es también para mí, un error de interpretación muy grave de lo que está sucediendo, que es un tema no solo en Bolivia, que se da no solo en Bolivia, sino en muchos países, y que está volatilizando la Constitución y está convirtiéndola solo en sentencia. Y esto lo digo a pesar que yo creo en la jurisdicción constitucional, entiendo que es una garantía de los ciudadanos, pero como siempre, las instituciones exigen de personas que hagan cumplir las normas. Y si no hacemos eso, y las infringen, y las normas son infringidas, ya sea por los ciudadanos, por las autoridades políticas o por los propios magistrados, igual estamos deteriorando gravemente el sistema constitucional. Entonces, en esta demanda se plantea que estos dos artículos, al exigir la permanencia de 2 años antes, serían contrarios al artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Curiosamente, y esto es otra vez grave, este tema ya ha sido resuelto por el propio Tribunal Constitucional. ¿Perdón? Por el propio Tribunal Constitucional boliviano. Hay una sentencia donde, es la sentencia 24/2018, donde el tribunal expresamente se pronuncia sobre estos dos artículos y concluye que son constitucionales, que son convencionales, que no infringen ninguna norma ni ningún derecho político. Entonces, se está volviendo a demandar una nueva demanda sobre una decisión ya efectuada por el tribunal, y en ese contexto, y con esto quiero concluir, dado que me quedan pocos minutos, significa, por un lado, que la demanda, en el fondo, no es una demanda de inconstitucionalidad, que la medida cautelar otorgada contraría ya una sentencia constitucional que ha resuelto este tema y que ha declarado que no hay ninguna infracción en la exigencia de los 2 años. Reitero, es la sentencia 24/2018. Entonces, con todos esos antecedentes, resulta que la medida cautelar, naturalmente, fíjense cómo ahora concluyo en una posición ya analizado el problema y entendida la medida cautelar dentro de este problema, señalando que en mi comprensión la medida cautelar rompe esa esencia de la democracia, no por ella misma, sino por donde se origina y por los antecedentes sobre el cual pretende fundarse. Esos son, creo, los conceptos más básicos sobre el tema. Quedo al diálogo y encantado de estar con ustedes.